gusto verles, saludarles, compartir con ustedes la palabra del Señor. Vamos a orar primero que todo. Padre Santo, gracias le damos por la vida, la salud, el alimento, por todas las bendiciones, Señor, las añadiduras que tenemos. Y sobre todas las cosas damos gracias porque un día como hoy, su Hijo Jesucristo se levantó de la tumba, salió victorioso sobre la muerte y está sentado a su diestra, gobernando ya este reino eterno. Señor, damos gracias por tu amado Hijo y te rogamos, Señor, en especial te ruego que me ayudes, Señor, y me des sabiduría, gracia para poder explicar, y también a mis hermanos, Señor, de entendimiento, Señor, y la sabiduría necesaria para poder llevar a cabo y a práctica, Señor, sobre todo las hermanas hoy, lo que se va a estudiar. Le ruego, Señor, todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos queridos, hoy día vamos a comenzar un nuevo tema en nuestra serie de estudios de teología de la familia. En especial, vamos a dirigir nuestra atención a la feminidad bíblica o feminidad virtuosa. Algo que se ha visto hoy incesantemente atacada. La feminidad bíblica se ve muy atacada en nuestros días, más que en otros tiempos, por el avance del feminismo. El feminismo es lo que busca, en pocas palabras, destruir el diseño divino. Eso es lo único que quiere. Y hermanos, hay que decirlo desde entrada, que no existe una visión más alta de la mujer que la que el cristianismo tiene. Ya no hay ninguna otra religión o sistema de filosofía que exalte a la mujer como lo hace la religión cristiana. Es en las páginas, hermanos, de la Biblia donde nosotros encontramos para las mujeres, para ustedes, dignidad, prosperidad, seguridad. Es aquí, hermanos, en las páginas de las Escrituras, donde se le manda al hombre incluso a sacrificar su propia vida por la de su esposa. Se les manda a los hombres a amarlas, alimentarlas, protegerlas. No existe otro sistema, hermanos, ninguna religión lo hace como el cristianismo, exaltar a la mujer como lo hace nuestro Dios en las páginas de sus Escrituras. Las mujeres, hermanos, han de ser tratadas como muy valiosas porque son de alta estima ante el Señor y de alta contribución también al propósito eterno de Dios y al valor de la familia. Un autor dice: no es probable que se derrumbe una comunidad en que la mujer cumple con su misión, porque por el poder de su noble corazón sobre el corazón de otros, o sea, su influencia, ella va a levantar de sus ruinas esa sociedad y la restaurará de nuevo a la prosperidad y el gozo. Una sociedad donde la mujer cumple su rol, su papel que Dios le dio, es una sociedad donde todas las cosas van a funcionar y donde el hombre también cumple su rol. Sin embargo, hermanos, las filosofías, los sistemas ideológicos de hoy, lo que han hecho, han desfigurado la belleza y el servicio y el poder de la familia. ¿Ya? Lo han distorsionado. Las falsas doctrinas de estas abundan y dicen que la mujer solo puede ser realizada o se puede sentir dichosa, ¿cierto?, completa, cuando ella puede trabajar en contra de lo que Dios le ha mandado a hacer. Como ejemplo tenemos eso, el feminismo. Es un claro ejemplo de la ideología que hoy impera en la sociedad y que le voy a leer dos definiciones de feminismo que me llamaron mucho la atención. Dice una definición de feminismo que este revela y critica la desigualdad entre los sexos y entre los géneros, a la vez que reclama y promueve los derechos e intereses de las mujeres. El movimiento feminista surge como consecuencia de la conciencia de las mujeres respecto de su estatus subordinado en la sociedad. Aquí en esta definición se nos indica que existe una desigualdad que molesta a este colectivo feminista y que por eso hay que reclamar y promover los derechos solo de las mujeres, porque ellas han sido el género subordinado en la sociedad. No les gusta estar subordinadas. Hay que poner ojo en eso. La segunda definición dice que el feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo colectivo humano de la opresión, dominación y explotación de que han sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera. Hermanos, esta es una definición que transpira odio por el patriarcado. ¿Ya? Es una definición que presenta a la mujer como una víctima de los monstruosos hombres que la han oprimido y subyugado. Y dicen, por lo tanto, es necesario tomar todas las armas necesarias para ir en contra de eso,
y llevar ese odio por el género masculino a todas las esferas de la sociedad. Eso es lo que prácticamente tiene como meta el feminismo, ¿sí? Poner a las mujeres en contra de los hombres. Y así también como el machismo, que es una ideología bastante perversa también, que tenemos que rechazar, que pone a la mujer como una criatura inferior al hombre. Entonces, hermanos, como resultado de que las mujeres abracen el feminismo, muchas cambian la belleza de la feminidad bíblica por tomar los roles o ¿cómo se llama? Las cosas que los hombres tienen que hacer, incluso ya se han vuelto parecidas físicamente a los hombres. Si ustedes ven, por ejemplo, las marchas feministas, no hay ninguna casi diferencia entre mujer y hombre. Hay muchas que parecen varones en su constitución física. Entonces, las mujeres que están atrapadas por el feminismo ven la responsabilidad de la feminidad bíblica como una limitación para ellas. Como que ellas no van a poder ser libres, según ellas, entre comillas, si ellas están, por ejemplo, sujetas a sus maridos, si ellas se encargan de su casa, si ellas ven por todas esas cosas que son llamadas por Dios a hacer, ellas las ven como una restricción a desarrollarse. Y ellas han abandonado entonces la paz que produce la obediencia por la inseguridad y la servidumbre que produce esta impía forma de independencia. Ellas quieren estar totalmente independientes, ser libres, empoderadas y no sujetarse a un marido, a Dios, y eso no está bien, hermano, no está nada de bien. Pero sin embargo, hay buenas noticias también, porque Dios promete el perdón y restauración para aquellas mujeres que han sido influenciadas por estas falsas doctrinas. Él quiere que se vuelvan al propósito divino para lo que Él las creó. ¿Ya? Solo Dios puede restaurar la verdadera feminidad. Y hermanos, como es lógico, para comprender lo que es la familia, lo que son los roles de cada uno, tenemos que volver al principio, al Génesis, y ahí vamos a tener una perspectiva adecuada de la feminidad. Quiero que me acompañen a Génesis 1.27. Génesis 1.27. Es aquí en las páginas de las Escrituras donde nosotros encontramos la verdadera feminidad, el verdadero propósito, la que vemos en la creación de la mujer. La mujer no es una construcción social, sino que es una creación de Dios. Génesis 1.27, y dice así: y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vemos aquí nosotros en este verso claramente dos sexos constituidos por Dios, creados, porque no vemos 3, no vemos 5, no vemos 100, vemos solamente dos sexos, masculino y femenino. ¿Ya? Ambos son creados, dice la palabra, a imagen de Dios, ambos son bendecidos por Él y a ambos también se les entrega una misión específica para cumplir. ¿Cuál es esa misión? Ejercer dominio sobre la creación. Ambos debían hacerlo. Pero también debemos ver que esa dominación se hace con roles diferentes. Ya vamos a verlo. Entonces aquí en este versículo no vemos la creación de un sexo inferior y otro superior. No vemos machismo por ningún lado, un hombre violento, abusador sobre su mujer. No vemos feminismo que se rebela contra su marido. Vemos aquí la perfección divina del Creador formando a la primera familia de la tierra. Si nosotros pasamos un poquito más adelante a Génesis 2, del 21 al 23, vamos a ver este texto que dice así, Génesis 2, 21 al 23. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Lo que vemos aquí, hermanos, en estos versículos, es que Adán no pidió a Eva. Adán no le dijo a Dios: dame una mujer. Esto proviene y es un don precioso de Dios para el varón. ¿Ya? Imagínense, y algo que todo el varón debería celebrar. Darle gracias a Dios por la compañera que Él nos da, o nos puede dar, en mi caso.
¿Se imaginan, hermanos, la reacción de Adán al ver a su mujer por primera vez? La exclamación. Esto cuando nosotros leemos ese ahora hueso de mi hueso, lo leemos así como muy superficial, pero él debió haberlo dicho de una forma que todos sus sentimientos se mostraran al ver a una criatura similar a él. Ninguno, hermanos, ciertamente ninguno de los animalitos, cuando Adán se acercaba, por ejemplo, a un león, a una cebra, a un caballo, no podía comunicarse con ellos. No podía recibir comunicación de ellos de vuelta. Entonces, hermanos, él se sentía vacío, estaba incompleto todavía. Y por eso que Adán exclama, es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. La palabra hueso, etzem, aquí hay algo muy importante que hay que tener en cuenta. La palabra etzem significa mi esencia, mi igual. Por lo tanto, lo que Adán está declarando aquí, que su Eva, su mujer, no es alguien inferior a él. Es mi igual, es de mi esencia. ¿Ya? Y en el mismo capítulo 2, en el verso 18, un poco antes, había dicho Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y es así. Dios vio que la completa creación del hombre todavía no estaba completa. Todavía le faltaba algo. Le faltaba una compañera. Entonces Charles Bridges dice, aún la porción de Adán en el estado de inocencia no estaba completa hasta que su generoso padre le hizo una ayuda idónea para él. Verdaderamente su estima sobrepasa la de las piedras preciosas y ningún tesoro es comparable a ella, a ustedes, hermanos. El hombre y mujer fueron diseñados por Dios para encajar perfectamente. Es como un juego de Tetris, donde bajan, ¿cierto?, las formas y encaja otra sobre ella y forman una figura perfecta. Así también el hombre y mujer encajan perfectamente. Los dos están llamados a gobernar en conjunto, como les decía en el texto que leímos al comienzo, pero también sus propios nombres de hombre y mujer en el hebreo indican diferencias. Para varón, la palabra es ish, que significa fortaleza, fuerza, virilidad, masculinidad. Y para la mujer, isha, que significa suavidad y delicadeza. Vemos aquí diferencias aún en su nombre. El rol del hombre era amar, cuidar, proteger, lidiar, mientras que la mujer era amar, ayudar, obedecer y someterse. ¿Cumplieron ambos sus roles? Yo quiero que me contesten. ¿Cumplieron ambos sus roles? No, no lo cumplieron. Lamentablemente no. Se apartaron del diseño divino y ahí las penosas consecuencias. Vamos a ver cuáles son las características de la primera pareja en la creación. Número 1, eran iguales en dignidad. Ellos reconocían eso. Ellos tenían roles diferentes. 2. 3, ellos aceptaban los roles. 4, había confianza uno con el otro. 5, había valoración entre ambos. Se valoraban entre ellos. Tenían una meta en común. Trabajaban en equipo y había inocencia. Esas eran las características que tenía la primera pareja en la creación. Eso lo encontramos en el 1 al 3 de Génesis, antes de la caída. Pero, ¿cuáles son las características de los matrimonios hoy, de las parejas hoy? Hay desigualdad en la dignidad. Sus roles son idénticos, ya no son diferentes. No aceptan los roles bíblicos. Hay desprecio el uno con el otro. Tienen metas diferentes dentro del matrimonio. Son individualistas, trabajan para sus propios fines. Hay desconfianza el uno con el otro y son pecadores y egoístas. Esa es una triste descripción de lo que vemos como común hoy, hermanos, lamentablemente. Pero es en este verso entonces donde se nos deja ver la principal misión de la mujer. ¿Cuál es? No es liderar, no es competir con el hombre para ver si yo puedo hacer más que mi marido, sino, como hemos visto, ser su ayuda idónea, su complemento ideal. Ese es el principal rol, la misión de la mujer. Como les decía también, Adán pudo haber estado rodeado de todas las glorias del paraíso. Él tenía todas las frutas a su disposición, todo lo más rico para comer, tenía las mejores vistas posibles, los animales se sujetaban a él, pero aún así, sin una compañera, sin alguien con quien compartir, él se encontraba, hermanos, como en el desierto. Ya Adán, estaba dotado de una naturaleza comunicativa. Los hombres necesitamos comunicarnos con otros. Cuando no lo hacemos nos sentimos solos, ¿verdad? Pues así se sentía Adán. Él estaba formado para amar, para pensar, para mostrar sus pensamientos, para compartir sus cualidades con otros. Y anhelaba ciertamente a lo mejor un ser como él. Pero Dios, que es tan rico en misericordia, resuelve ese problema, sabe la necesidad que tenía Adán y le concede a la mujer. Y ahí se acabó el problema que Adán tenía. Se resolvió el problema. Le dio una compañera
que él necesitaba, que le hacía falta. Y como no había ningún otro hombre, Eva fue formada exclusivamente para Adán. Entonces vemos aquí que en el principio cualquier misión que la mujer tenga con respecto a la sociedad y con el hombre en un sentido general, al menos en la vida matrimonial, es la de ser ayuda idónea para él. ¿Ya? Desde el principio Dios declaró de que esta unión entre hombre y mujer iba a ser muy fuerte. Dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí hay como una fusión. Ya no hay dos, por cada uno por su cuenta, se forman en un solo molde, en una sola figura. ¿Ya? Si la mujer fue comisionada para esto, hermanos, desde el comienzo, a ser compañera y gozo del hombre, esa misión no ha cambiado después de la caída, sigue siendo la misión para la mujer. Todavía está en vigor. Su vocación, hermanos, no ha sido cambiada. Y hay una ilustración que nos ayuda mucho para ver la dignidad de la mujer en su creación, que yo creo que la han escuchado, que no fue tomada de la cabeza del hombre para indicar que ella no tenía que gobernar sobre él, no fue tomada tampoco de su pie para enseñarnos que no tiene que ser pisoteada por nosotros, tampoco fue tomada de nuestra mano para enseñarnos que él iba a ser nuestra esclava o nuestra marioneta, tampoco fue, me equivoqué, sí, no, lo último, fue tomada de su costado. ¿Para qué? Para indicarnos que iba a ser nuestra compañera, nuestra igual, que iba a estar a nuestro lado, ya no en arriba, ¿cierto?, ni abajo, ella iba a ser nuestra compañera. Entonces, también esta posición de subordinación de la mujer está clara en la Biblia cuando dice el Señor, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, en Génesis 3:16. Sin embargo, es una maldición que Dios pronuncia sobre la mujer, porque vemos que desde el comienzo la mujer intenta dominar sobre su marido. En el Edén lo vemos, que lo hizo Eva. Ella tomó el rol que le correspondía a Adán y lideró a su marido en que comiera la fruta prohibida. Hermanos, eso ha sido básicamente lo que desde el principio la mujer ha querido hacer, dominar sobre su marido. Yo creo que aquí todas las mujeres quieren mandar sobre su marido, ¿verdad? Aunque no lo digan con sus palabras, ¿cierto? Pero por dentro quieren hacerlo. Pero el Señor ha dicho que el hombre se iba a enseñorear de ella. Y prácticamente aquí vemos el inicio de la guerra de los sexos, donde la mujer iba a querer gobernar sobre el hombre, pero el hombre se iba a enseñorear sobre ella. Y lamentablemente hemos visto así a lo largo de la historia cómo el machismo ha predominado en casi todas las naciones anteriores, gentiles, antes de Cristo y también ahora, hoy, donde se enseñorean brutalmente sobre la mujer. Entonces, también el Señor dijo que a través de esto, de que la mujer se iba a quedar sometida a su marido, hablaba de que el marido iba a ser el centro de sus deseos terrenales y el regulador de ellos. Iba a tener que estar sujeta a él siempre. ¿Ya? Pero vemos aquí un orden en la subordinación. ¿Ya? El hombre estaba subordinado solo a Dios, solo a él, no a su mujer, y la mujer estaba subordinada a su marido. Esto tiene un ámbito espiritual que vamos a ver más adelante, y no es algo que digan, pero a alguien se le ocurrió, o solo a Moisés se le ocurrió esto de los órdenes. No, vemos también en las palabras apostólicas que este orden de subordinación de la mujer se encuentra. Por ejemplo, si vamos a Efesios 5:24, el apóstol Pablo insta a las mujeres a que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Aquí igual hay que hacer una aclaración. Por ejemplo, si sus maridos, a ustedes mujeres, les pide que haga algo en contra de la ley de Dios, ahí ya ustedes, con todo respeto, ¿cierto?, con reverencia, van a comunicarle a sus maridos que no van a obedecer ese mandato, porque está en contra de la ley de Dios. Pero en todo lo demás, en que sea piadoso, lo que sea bíblico, en lo que su marido les entregue una buena razón de obedecer, ustedes háganlo con toda alegría. No se sientan degradadas por estar sometidas a sus maridos, todo lo contrario, siéntanse dichosas por cumplir con el rol que el Señor les dio para ustedes. Porque hoy, hermanos, lamentablemente la mujer y la sociedad en general repudia la palabra sumisión. Yo he hablado con personas que dicen, no, someterse es como estar agachando el moño. Yo nunca voy a agachar el moño, dicen, no voy a hacer lo que mi marido me dice, yo me mando por mí misma, no tengo que dar cuenta de nadie. Pero hermanos, ellas ven la palabra sumisión como si fuera esclavitud. ¿Me entienden? Es como que ellas lo asocian al tiro, como que el hombre es su patrón, su amo, pero no es ese el significado de la sumisión bíblica.
De hecho, también la palabra nos manda a los varones a someter a nuestras mujeres. ¿Qué es lo que dice que tenemos que hacer los hombres para con las mujeres? Amarlas. ¿Bien? ¿Cierto? Tenemos que amarlas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es lo que el Señor nos manda a nosotros, los hombres. Pero a las mujeres, su llamado es a someterse, libremente, voluntariamente, con alegría de corazón. Porque si lo hacen, hermanas, ustedes van a estar agradando al Señor, no al hombre. Primeramente, no a su esposo, sino que están agradando al Señor. Entonces deben verlo como ese llamado urgente que necesita la mujer hoy. Porque yo, lamentablemente, lo he vivido, de muchas personas hemos conversado, que ellas no se someten a sus maridos y veo las tristes consecuencias de sus vidas cotidianas, de sus familias, cómo es terrible, hermanos, eso. Pero ¿por qué cuesta tanto? ¿Por qué les cuesta tanto a ustedes, mujeres, someterse? ¿Alguien puede decir algo? ¿Alguien puede dar una respuesta? ¿Puedo responder yo? Porque tengo conocimiento, porque una vez leí un libro acerca de este mismo tema y dice que normalmente puede ser humildad. Las mujeres se sienten, no son humildes y quieren tomar una posición que sea reconocida, pues. Claro. Pero como tú muy bien estás diciendo, ellas tienen el mismo valor que un ser humano. Lo que pasa es que como tienen roles diferentes, Claro. piensan que son menospreciadas por tener un rol Exacto. diferente. Sí. Entonces malinterpretan eso. Yo creo que el machismo también ha sido partícipe de que eso Exacto. no nos ayuda tampoco a eso, pues porque como que Sí. el machismo nos ha puesto como en esa La ha llevado a predisposición tratar, a que, ¿cómo se llama? Someternos es a un hombre maltratador, Claro, así. exactamente. Entonces el pecado, por ejemplo, de los hombres ha llevado a que la mujer también cometa pecado contra el Señor. O sea, es recíproco esto. ¿Ya? Las acciones malvadas, perversas del hombre han también llevado a que la mujer de su propio corazón perverso se rebele contra el diseño divino. Entonces ahí está siempre el choque entre la voluntad de Dios. Pero hermanos y hermanas, nuestro llamado siempre, ¿cuál es? Es a imitar ¿a quién? Al Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, su llamado, hermanas, es a imitar al Señor. ¿Por qué? Vemos que el Señor Jesús se sometió a su Padre, y voluntariamente. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Es acaso Jesús inferior al Padre porque se está sometiendo a su voluntad? No, vemos que Él es igual en deidad, en sustancia, en esencia, es igual al Padre. Como lo hemos visto, Etzem es igual al Padre. Dice Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Entonces, si Jesús, siendo igual a Dios, Él se sometió a la voluntad de su Padre, así también ustedes, mujeres, siendo iguales a sus maridos en dignidad, en esencia, también sométanse a sus esposos, porque ese es el orden que Dios dio para ustedes. Entonces, en eso se resume la misión y la posición de la mujer, en amor y sujeción a su marido. La mujer, hermanos, va a promover su propia paz cuando promueve la paz de su esposo. Yo sé que aquí esto es algo recíproco también, así como decía la hermana, el pecado del hombre hace que la mujer reaccione y peque también contra Dios, pero cuando la mujer vela por su casa, vela por su marido, cumple con su papel como mujer bíblica en su casa, ella promueve la paz de su esposo y al mismo tiempo está promoviendo su propia paz, porque el esposo va a ver lo que su esposa hace con él, cómo es cariñosa con él, cómo se preocupa, por ejemplo, de tenerle su ropa limpia, su comida cuando llega del trabajo cansado, o cómo ve por sus hijos. Él va a entregarle ese amor, esa reciprocidad que ella está entregando también. Entonces, cuando ustedes muestran esa clase de preocupación por sus esposos, cumplen con su rol, su compañero de vida también las va a recompensar, seguramente. Va a haber un ambiente de paz que va a beneficiarlos a todos ustedes, ¿ya? A hombre, mujer y a sus hijos también. Entonces, hermanos, también dentro de su rol como ayuda idónea, la mujer es vital y continua compañera del varón. Es ella la que debe ser el centro de su marido. O sea, su marido va a encontrar en ella en quién confiar, ¿cierto? Sus angustias, cuando él llegue, por ejemplo, del trabajo preocupado o le haya pasado algo, haya perdido un negocio, lo hayan insultado, se haya peleado, no sé lo que sea, él va a encontrar un refrigerio, un bálsamo cuando llegue a la casa con su esposa. Su sonrisa va a ser mejor y sus conversaciones que la de toda la sociedad, aunque tuvieran los mejores
humoristas, ¿cierto? O los mejores habladores del mundo, nunca va a encontrar él una paz, ¿cierto? Un compañerismo como la que va a encontrar en su esposa piadosa al llegar a casa. Él va a irse con tristeza de su casa y va a tratar de anhelar llegar pronto a su casa del trabajo para estar solo con ella. Entonces, eso es lo que tiene que hacer la mujer. Tiene que expresar ese sentimiento de cariño, de amor, de afecto, de entrega a su marido, y su marido también la va a recompensar. Es algo recíproco, como les digo. También tiene un oficio de consoladora. La mujer es una gran consoladora. Muchas veces a nosotros los hombres nos cuesta mostrar nuestros sentimientos, darlos a conocer, pero sus esposas los conocen incluso mejor que ustedes mismos. Muchas veces ustedes llegan con algún problema en el trabajo, no lo dicen, pero su esposa sabe que les pasó algo. Y allá ella va y los puede consolar gratamente. Hermanos, ustedes nunca menosprecien el oficio de consoladora que tiene su esposa. También ella es una gran consejera. La esposa femenina es una gran consejera. Y hermanos, muchos hombres hubieran evitado muchas penas, muchas miserias, si hubieran escuchado los sabios y piadosos consejos de sus mujeres. Ya ustedes tienen un gran poder que es el de influenciar sobre sus maridos, hermanos. Es un gran poder que es abrumador también escucharlo para nosotros los hombres, de que la mujer es de tal influencia que tiene dos cosas. Puede ser nuestra corona o puede ser podredumbre para nuestros huesos. Como dice Proverbios 12:4, la mujer virtuosa es corona de su marido, más la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Aquí la palabra virtuosa, que es chayil, significa fortaleza, capaz, habilidad, valor, actividad, persistencia, riqueza, energía. Miren todas las cualidades. Esas son cualidades que posee una mujer femenina, una mujer virtuosa, una mujer bíblica. Y hermanos, puede ser esa influencia tan grande para su marido que sea corona para él. Ustedes ven cuando, por ejemplo, un rey de Inglaterra, sin corona, se ve como un hombre normal, ¿cierto? Pero cuando se pone una corona vistosa, reflejada, ¿cierto?, la luz del sol, con las piedras preciosas, del oro, eso le da un toque único, ¿cierto? Le da un brillo, una belleza a esa persona. Así también es la mujer virtuosa para su marido. Viene a ser una corona que toda la gente, por ejemplo, que pasa y dice, wow, ¿qué mujer tienes tú? Es una bendición la mujer que tiene. Es algo que a todo hombre nos gustaría oír de nuestras mujeres, ¿cierto? Mientras que por el otro lado también está que es podredumbre de los huesos. Pues tenemos, por ejemplo, el caso de Jezabel con el rey Acab. Ella fue una terrible influencia para este hombre, para este rey. Lo llevó cada vez más y más en el pecado y lo sumió en una pudrición espiritual. Entonces, ustedes, hermanas, como mujeres cristianas, son llamadas a ejercer ese poder de influenciar, pero para bien, ya para el bien de sus esposos. Primera de Pedro 3, del 1 al 2, dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, igual que Pablo, ¿eh? Pablo no está solo en el Nuevo Testamento con respecto a la subordinación, al sometimiento. Dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta o influencia, más que yo aquí, de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces vemos aquí que la misión de una esposa piadosa que tiene para con su marido no creyente, yo sé que hay hermanas que poseen maridos que aún no son creyentes, ellas a través de su influencia, el poder que ellas tienen para influenciar sobre sus maridos, pueden hacerlo. ¿Cómo? Viviendo vidas castas, piadosas, respetuosas, cumpliendo con su rol, y eso va a hacer que incluso lo ganen para Cristo. Entonces es una gran ¿cómo decirlo? Es una gran misión de gran ánimo que ustedes hagan esto, porque pueden hacerlo. Con la ayuda y la gracia del Señor pueden vivir vidas piadosas, vidas castas, vidas respetuosas, van a servir a su marido y eso va a decir, wow, mi esposa me sirve de esta manera y yo a lo mejor no soy tan bueno con ella, pero ella me sirve de esta manera. ¿Qué es lo que le pasa a ella? Y la va a llevar a sus maridos a que ellos busquen a Cristo. Puede serlo, hermano, puede hacerse. Mientras que la mujer cumple con su rol de influenciadora, también hay que quedar claro que influenciar no es lo mismo que manipular. Influenciar es confiar en los planes de Dios, ¿ya? Es confiar en la voluntad de Dios, que se haga su voluntad. Mientras que manipular es confiar en tus propios planes, en arreglar las cosas para que salgan a tu manera. Es el caso, por ejemplo, de Sara. Ella trató de manipular a Abraham.
para que tuviera un hijo con su esclava Agar. Y vemos las consecuencias de eso. Sara no confió en la palabra del Señor y luego, como les digo, nació Ismael, vinieron problemas en esa familia y fueron tristes. Y eso es lo que Dios quiere evitar. Ya, ustedes pueden influenciar, ese es su rol, esa es su misión, pero guiándote, hermana, por la cosmovisión bíblica. No te guíes por tus deseos, ¿cierto? Por tus pasiones. Guíate por la palabra para influenciar a tu marido de buena forma. ¿Ya? Porque, como les digo, para aquellas que tienen esposos no cristianos, puede ser que esto los lleve a la fe, a sus maridos. Ahora bien, hay un último punto que vamos a ver hoy, que es la influencia del cristianismo en la condición de la mujer. Yo he conversado con muchas personas que dicen, no, la Biblia es machista, el cristianismo rebaja a la mujer, pero no hay nada más falso que eso. Ellos no han estudiado bien la palabra, la sacan de contexto, pero el Nuevo Testamento nos presenta un texto que es clave para esa recuperación de la condición de la dignidad del sexo femenino. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Bien, entonces para entender este texto hay que salir un poquito de los límites de la cristiandad, ¿ya? Ver la historia de los pueblos, de las naciones. En muchos imperios, antes de la venida de Cristo y después, ahora también en muchas naciones, la mujer era considerada un ser inferior al hombre. Sigue y ha sido objeto de abusos. Pero hermanos, como les digo y como bien decía también los hermanos, la hermana Edma, que el machismo tiene gran relevancia en eso. Nosotros debemos rechazar el machismo en todas sus formas. No podemos avalar una ideología que es perversa, que pone a la mujer como inferior, que abusa de ella. No podemos tolerar eso. Esos son pensamientos que están fuera del pensamiento cristiano. Entonces este pensamiento machista miraba a la mujer como un simple objeto, como alguien a quien oprimir, y donde se veía a la mujer incluso a nivel de los animales, en algunos casos. En muchos países de la actualidad, muchas mujeres siguen viviendo esa pesadilla, hermanas, donde las mujeres son vendidas de pequeñas por su familia, donde son entregadas al matrimonio a hombres viejos, a hombres ancianos incluso, fomentando la pedofilia. Son también objeto de un constante abuso en cuanto a que ellas no pueden recibir ningún tipo de conocimiento. O sea, tienes que estar en casa callada, no puedes abrir ningún libro, no tienes ningún conocimiento, nada. Y eso es algo terrible, donde ellas no pueden desarrollar su mente. Entonces, a muchos filósofos griegos también en la antigüedad consideraban a las mujeres tontas o inferiores y por eso no podían conversar con ellas. Incluso rabinos judíos consideraban que si un hombre hablaba mucho con una mujer era una pérdida total de tiempo y podía el hombre también volverse loco, afectarle a él. Y miren, escuchen eso. Entonces es algo que ese pensamiento machista estaba tan arraigado en las sociedades que nosotros debemos ir en contra de ello también, no solamente del feminismo que tenemos hoy, sino que del machismo que ha imperado. Entonces el cristianismo lo que ha hecho ha sido elevar y mejorar la condición de la mujer en la que el pecado del hombre la tenía reducida. El cristianismo ha desarrollado en primer lugar la mente de la mujer, ¿ya? Eso es algo que no era visto y era impensado. Ha sido el Señor y su Evangelio el restaurador de los derechos de la mujer y le ha provisto, hermanos, de joyas y de excelencia en su honra. Hoy día nosotros vemos que es normal que la mujer estudie. Como les decía, nosotros tenemos familiares, vemos vecinas, ustedes mismas también han estudiado. Eso es algo normal hoy, pero como les decía, en los tiempos de Pablo, por ejemplo, no era visto que la mujer recibiera educación formal. Entonces yo me pregunto, ¿cómo habrá sido la reacción de las personas al leer los escritos de Pablo sobre que la mujer debe aprender, que tiene que aprender doctrina, que se eduque en doctrina? Eso es algo nuevo, era una invención del cristianismo, antes no podía hacerse, la mujer no tenía ese privilegio, y hoy ustedes, hermanas, tienen esa responsabilidad, ese privilegio de estudiar ya sea individualmente por sí solas o como también recibir educación de sus maridos. Ellos pueden también enseñarles en las casas sobre la palabra del Señor y estudiar de muchas cosas más. Es algo que el cristianismo ha solucionado. Puede que muchos países muestren grandes avances en la ciencia, en la arquitectura, en el arte, en la literatura, ¿cierto? Pero si la mente de la mujer permanece en esa sociedad oprimida, sin desarrollarse, esa sociedad va a ser muy débil. Va a ser muy débil. Entonces, donde se entiende y se vive el cristianismo, la mujer es verdaderamente libre.
Ya, primero que todo, ¿por qué? Porque el Señor hace libre a las personas espiritualmente. Y luego porque el cristianismo es como ese ángel bondadoso que abre las puertas de la prisión de la ignorancia para que las mujeres puedan hacer uso de su razón, para que respiren la libertad intelectual. ¿Ya? Entonces el cristianismo eleva la condición de la mujer porque tiene una naturaleza de sistema de equidad, ¿ya? De justicia, de benevolencia universal. No hay diferencias entre hombre y mujer delante de los ojos de Dios. Pero sí, como hemos visto, tenemos roles distintos. Otra forma en que el cristianismo ha ayudado y levantado, dignificado la condición de la mujer es por el espíritu caballeresco que éste inspira. De aquí nosotros vamos a ver que esto le va a servir a todo hombre también. Nuestro Señor Jesús, Él es el ejemplo claro de masculinidad. Ya cuando Él vino, Él reflejó el carácter de Dios, el carácter de su Padre. Él es enemigo acérrimo, el Señor Jesús es enemigo de todo lo injusto, de todo lo violento, de todo lo brutal, pero es amigo de lo justo, lo amable, lo bien educado. Lo que es rudo, ¿cierto?, que lo que es tiránico, son ajenos a su espíritu. Por lo tanto, todo hombre que es así, que se comporta así de una manera tiránica, violenta, que uno le pregunta alguna cosa, ustedes lo han vivido, yo sé que lo han vivido, conocen hombres que son tan violentos que ustedes le hablan sutilmente, oye, ¿me podría pasar? ¡Ándate! Y reaccionan así de esa forma, violentamente. Y lo hacen incluso con las propias mujeres. Pero el Señor Jesús no fue así. Nosotros vemos un espíritu de caballerosidad, vemos un espíritu de humildad con las mujeres, de total paciencia con ellas, de virtud con ellas. Y eso es algo que todo hombre cristiano debería practicar. La forma en que deberíamos relacionarnos con las mujeres. Por ejemplo, Él las admitió humildemente a su presencia. Por ejemplo, ¿se recuerdan el caso en que Jesús está en la casa de Simón el fariseo y entra esta mujer para lavar los pies del maestro? Y tú le dices, Señor, pero no sabes quién es esa mujer. Pero el Señor la protegió. No le dijo, ándate de aquí. No le dijo, sale porque los hombres dicen que tienes que salir. Él la cuidó, la aceptó. También vemos que Él aceptó sus señales de gratitud, de ayuda. Por ejemplo, vemos a María Magdalena, a Juana, la mujer de Chuza, que ellas le dieron de sus recursos para ayudar al ministerio del Señor. Él no le dijo, no, ustedes como son mujeres no nos pueden ayudar, no nos pueden dar provisiones porque yo voy a recibir solo de hombres. No, Él aceptó las señales de gratitud, de afecto que ellas tenían para con Él. Él también acompañó a su madre a las bodas de Caná de Galilea. Lo vemos también conversando con la mujer samaritana en Juan 4, cómo Él soportó su rudeza. Esa mujer era ruda para hablar, instruyó su ignorancia en la fe. También vemos que corrigió sus errores doctrinales que ella tenía, y despertó su conciencia a la verdadera fe y convirtió su alma al fin. Y la usó a ella como una testigo para sus vecinos, para que ella predicara el evangelio a los samaritanos. El trato entonces que Cristo dio a la mujer la elevó de la degradación que los hombres le tenían. Tampoco la exaltó por encima del nivel que le corresponde, ¿ya? Pero la rescató de la opresión en la que estaba. Entonces la conducta de Jesucristo hacia el sexo femenino es algo y una de las más atractivas excelencias que el Señor ha mostrado y que muchas veces nosotros pasamos por alto y que los hombres no seguimos. Ya nosotros debemos ser amables, cariñosos. Tenemos que tratar a nuestra mujer como si fuera una flor, ¿cierto? Como una pétalo de rosa, dice el dicho, como algo que es frágil. Y nos dice Pedro también que la mujer es un vaso frágil, que debemos tratar con respeto y con dignidad, no con violencia, con brutalidad. Entonces nosotros vemos a ustedes, hermanas, sobre todo, deben ver al Señor Jesús no solo como el salvador de sus almas, sino también como el abogado de sus derechos y el guardián de su paz. Aquí no es ONU Mujeres, ni es el ministerio de la mujer el que va a abogar por sus derechos, el que va a ser guardián de su paz, es Cristo. Es Cristo, hermanos, es Cristo aquel que aboga por sus derechos y es el guardián de su paz. Otra forma en que el cristianismo ha ayudado a la mujer es aboliendo la poligamia. La poligamia es aquella forma en que el hombre podía casarse con muchas mujeres, ¿ya? Nosotros vemos que el cristianismo reivindica el matrimonio a su orden creacional, ¿ya? No acepta en ningún motivo la poligamia. Si hubiera sido así, Dios hubiera tomado a Adán, hubiera sacado una de sus costillas y le hubiera creado un montón de mujeres para él. Pero no es así. Vemos que solo le creó una mujer, ¿ya? Entonces el cristianismo lo que hace es restaurar
la felicidad, la persona, el rango de la mujer, instituyendo nuevamente el valor original del matrimonio. ¿Ya? Yo le había dicho en una oportunidad que familias fuertes hacen iglesias fuertes, y estas iglesias fuertes van a impactar la sociedad en la que viven. Entonces, cuando un matrimonio sigue el patrón bíblico, obedece los roles que el Señor tiene predestinado para ellos van a formar una iglesia fuerte, sólida, y esa iglesia al mismo tiempo va a impactar la sociedad en que vivimos. Pero cuando en esa sociedad se debilita el matrimonio o no se le toma el peso que requiere, se pueden caer en muchos vicios. Por ejemplo, el que vemos hoy, muy común, que es el divorcio. ¿Ya? El matrimonio ahora es tan liviano, tan light, que es solamente un papel que uno firmó una vez y listo. Y se puede disolver en cualquier momento. Pero el Señor le da una alta estima al matrimonio y le da una advertencia a los hombres. Dice, y yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Las mujeres deberían regocijarse de oír al Señor decir esto, porque está protegiendo su condición, está protegiendo, hermanas, su dignidad como esposas de sus hombres. Los hombres no se pueden separar por cualquier cosa, eso es lo que hacían los judíos. Si su mujer cocinaba algo que no le gustara, ya listo, carta de divorcio, me consigo otra que cocine mejor. Pero el Señor está diciendo, no, esto es algo es un vínculo muy especial que no debe ser roto por cualquier motivo, a excepción por causa de adulterio, de fornicación. Incluso en ese caso, buscar la reconciliación. Pero el Señor protege el vínculo en la institución del matrimonio. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Entonces, también otra de las formas en que el cristianismo eleva la condición de la mujer es que las mujeres son admitidas en la fe cristiana y son partícipes de todas las bendiciones obtenidas por Cristo. Ya cuando Pablo dice que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, está diciendo, ustedes mujeres también son participantes de las bendiciones. No hay bendiciones especiales para los hombres, bendiciones especiales para las mujeres, no, todos son uno en Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces el Señor sienta a su mesa a padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, todos se reúnen en la mesa del Señor, todos van a la cruz juntos, hombre y mujer, y se van a encontrar también en la gloria. Vamos a compartir hombres y mujeres en la eternidad. Entonces, les pregunto, ¿puede haber algo que contribuya más a levantar y dignificar la condición de la mujer que Dios la haya incluido en sus propósitos salvíficos, en sus bendiciones? Dios le ha dado un lugar apropiado a la mujer en la iglesia. Entonces la mujer con toda libertad puede decir, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El lugar donde el hombre la tenía reducida, el Señor la ha levantado. Y por último, el cristianismo eleva la condición de la mujer a invitarla a usar sus energías y su influencia para promover la fe cristiana en el mundo, ¿ya? Para promover el reino de Dios. Recordemos cómo el Señor resucitado se aparece a quién primeramente. Contéstenme ustedes, ¿a quién se apareció primeramente? A la mujer. ¿Ya? ¿Para qué? Para que fuera la primera en expandir las buenas nuevas de que Cristo vive. ¿Ya? Entonces nosotros no podemos tampoco los varones decir, las mujeres no pueden predicar en absoluto, solo los hombres tienen esa libertad, ese derecho. Tú no puedes decirle a tu vecina o a nadie predicarle a Cristo. No, malo, pésimo. La mujer es llamada a predicar el Evangelio también, a usar su influencia que tiene para predicar el Evangelio a otros. Hermanas, ustedes tienen ese privilegio. ¿Lo están usando? ¿Están predicando el Evangelio a otros siendo mujeres femeninas que cumplen con sus roles bíblicos en su hogar? Eso es algo que deben preguntarse ustedes mismas y responderse ustedes mismas. Como conclusión, entonces, hemos visto lo siguiente, ¿ya? La mujer fue creada por Dios. Ya no es una construcción social, como les decía, su definición no está en las páginas de los diccionarios del mundo, sino que está en la infalible palabra, la palabra de Dios. Aquí está lo que es la mujer, ¿ya? Y sus roles. Hemos visto que su principal misión y rol es ser ayuda idónea de sus maridos, ¿ya? Hemos visto cómo a través de esa ayuda idónea ustedes pueden ser consoladoras, pueden ser consejeras, pueden ser influenciadoras de sus maridos, y eso va a significar que coronen a su marido de virtudes, que sean su brillo, su esplendor. Hemos visto también cómo la religión cristiana, a pesar de lo que el mundo cree, no es machista ni explotador con la mujer, todo lo contrario. El cristianismo ha elevado y dignificado a la mujer
al orden que Dios la creó, a lo que Él pensó en el comienzo. En el próximo estudio, hermanos y hermanas, vamos a ver un poco más acerca de la feminidad en cuanto a la sumisión. Vamos a tratar un poco más a fondo eso, cómo ustedes pueden y deben tener algunas gracias necesarias para lograr ese cometido de someterse a sus maridos. Vamos a ver consejos para las madres cristianas y un vistazo también a Proverbios 31 con las virtudes que nos muestra este capítulo de una mujer cristiana. Eso, hermanos, ha sido a grandes rasgos el estudio de hoy. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, gracias le damos por su palabra, que es fiel y verdadera, que en ella, Señor, usted nos da nuestro origen. Nosotros sabemos, Señor, por usted, por dejarnos este libro santo, que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza y diseñados, Señor, para darle gloria a usted, para ser administradores de este mundo, y nos ha dejado usted roles, misiones a cada uno en particulares. Hombres y mujeres debemos trabajar juntos, Señor. Yo le pido que nos ayude, que ayude a los matrimonios que hay aquí presentes, para que cada uno, ya sea hombre y mujer, cumplan con su llamado, cumplan con su misión, cumplan con su papel, para que le demos gloria a su nombre, para que esta iglesia pueda ser fortalecida, pueda ser edificada sobre un fundamento sólido que es su palabra, y podamos, Señor, impactar en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestros vecinos, en todas las personas que ven cómo nos comportamos y cómo vivimos. Podamos, Señor, nosotros dar y testificar que usted vive, que su palabra es verdadera, que hace bien a nuestras almas y que puede hacer bien a la sociedad. Señor, yo le ruego que ayude a las hermanas para que ellas puedan aceptar de mucho gusto con su rol de ser ayuda idónea de sus maridos, de someterse a ellos, que ellas puedan usar, Señor, las cualidades que usted les ha dado como mujeres para el bien de sus hogares, de sus esposos, de sus hijos, y ellas puedan darse cuenta de que están amparadas, que están abrigadas, que están con el abogado de sus derechos y con el guardián de su paz, que es usted, que se sientan cómodas, felices en esta institución que usted ha dejado y creado, que es la iglesia. Aquí la mujer es altamente dignificada y valorada. Gracias le damos, Señor, por su palabra, le damos gracias por Cristo, gracias como varones le damos por las mujeres que usted nos ha dado y nos dará. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús damos gracias y pedimos amén.